Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Comenzamos el recorrido con este titular de Mundo UR. Dice, más de 25 presos políticos han sido liberados desde este lunes, según verificaciones del Foro Penal. Ojo, hay otras cifras. Me adelanto a una de ellas. Hasta el mediodía, la activista Andreina Baduel, mediodía de ayer, contaba al menos 31 presos políticos que habían sido excarcelados. Pero volviendo a esta nota de Mundo UR, que tiene como origen, como fuente el Foro Penal, entre los liberados, entre esos más de 25, estarían algunos vinculados a los casos PDVSA Obrero, bombas en Plaza Venezuela y ex policías metropolitanos. Tenemos un reporte de Jonathan Cárdenas. Las liberaciones comenzaron el lunes con el caso Bombas en Plaza Venezuela. Samantha Hernández, adolescente de 16 años, fue excarcelada de la entidad de atención de antímano en Caracas, donde permaneció desde el 19 de noviembre de 2025. A ella se sumó la licenciada en Educación Meris Torres, privada de libertad en el INOF desde el 20 de septiembre del año pasado. El martes, 17 presos vinculados al caso PDVSA Amuay salieron de Yaredós en horas de la tarde y en la noche, luego de más de 23 años, fueron liberados los expolicías metropolitanos Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Robain, vinculados a los homicidios en Puente Llaguno el 11 de abril de 2002. Gonzalo Imiop, vicepresidente del Foro Penal, dio detalles de la situación judicial de los excarcelados, miércoles 4 de la tarde. En general, se trata de excarcelaciones bajo medidas cautelares. Solo en algunos casos se trata de excarcelaciones por medida humanitaria, como por ejemplo el caso de los policías metropolitanos. Pero en general no se trata de libertades plenas, sino de excarcelaciones bajo medidas cautelares. En horas de la tarde de este miércoles fueron liberados otros 3 vinculados al caso PDVSA Obreros, identificados como Sergio Mata, de 46 años, Carlos Martínez, de 55, y Carlos Rojas, de 68. Permanecían en el Centro de Formación Hombre Nuevo en el municipio Tocuyito del estado Carabobo. De estos, se pudo conocer que tienen prohibición de salida del país. Precisamente, Foro Penal informó que el 19 de mayo fueron otorgadas medidas cautelares sustitutivas a la privación de libertad para Luis Carlos Peña y Tito Volcanes, ambos identificados por la organización como presos por razones políticas en el municipio Rangel, Mérida. La excarcelación se logró tras varios meses de gestiones judiciales impulsadas por la defensa técnica, luego de que previamente se les negara la amnistía. La organización indicó que la medida responde al delicado estado de salud de ambos adultos mayores. Y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos confirmó este miércoles la excarcelación de 8 trabajadores de la empresa Servicios Integrales Leimar. Es una firma contratista de Petróleos de Venezuela. Los ciudadanos se encontraban recluidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara, acá en Caracas. Los trabajadores liberados fueron identificados como Oscar Leiva Castillo, Felipe Leiva, Oscar Leiva Martínez, Wilmer Leiva, Carlos Soto, Luis Corvo, Diego Núñez y Daniel López. En agosto de 2025, cuando fueron arrestados y sin orden judicial en operativos simultáneos realizados en Maturín, El Tigre y Barinas, posteriormente las autoridades los acusaron de presuntos delitos de terrorismo y asociación para delinquir. Y la noche de este miércoles 20 de mayo fue excarcelado Nervins Sarcos, exalcalde del municipio Colón del estado Zulia, luego de permanecer 1 año y 4 meses privado de libertad. La información fue dada a conocer por el periodista Víctor Ugas a través de su cuenta en la red social X, quien detalló que el exmandatario local se encontraba recluido en el Centro de Procesados Penales La Planta, en Caracas. Y el Nacional nos tiene la declaración de la activista Andreina Baduel, quien informó este miércoles que hasta el mediodía de ayer, al menos 31 presos políticos habían sido excarcelados desde el anuncio emitido por Jorge Rodríguez sobre la excarcelación de 300 detenidos. La dirigente insistió en que estas liberaciones no representan una concesión del Estado, sino el cumplimiento de un derecho que aseguró les fue negado durante años a cientos de ciudadanos detenidos por razones políticas. Sus declaraciones surgieron luego de que Jorge Rodríguez pidiera a la población apreciar el proceso de excarcelaciones anunciado. Frente a ello, Baduel calificó estas palabras como una afrenta para las familias de los detenidos. 6:21. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Orlando Alberto Laufer Hernández, un adulto mayor privado de libertad en Venezuela desde noviembre del año 2021,
al considerar que enfrenta una situación de gravedad y urgencia que pone en riesgo sus derechos a la vida, integridad personal y salud. La decisión quedó establecida en la resolución número 36-2026, adoptada el 18 de mayo y anunciada este martes 19 por la Comisión, organismo que advirtió sobre el posible daño irreparable que podría sufrir el beneficiario debido a sus condiciones de reclusión y a su estado de salud. En el diario leemos que Virginia Rivero, esposa del abogado argentino Germán Darío Giuliani, pidió este miércoles 20 de mayo a las autoridades venezolanas incluir a su esposo en el proceso de excarcelaciones anunciado por Jorge Rodríguez. A través de un video difundido desde Buenos Aires, Rivero solicitó que Giuliani forme parte de los 300 presos políticos que serían liberados progresivamente entre el 18 y el 22 de mayo. Luego, en confirmado, leemos que el abogado penalista Joel García afirmó este miércoles que tras más de 20 años, los 3 policías metropolitanos finalmente respiran libertad, es una cita textual, al considerar que fueron los chivos expiatorios de un sistema que prefirió sacrificar inocentes antes que asumir verdades. También, cita textual. Y sobre los metropolitanos, el partido Primero Justicia se pronunció tras la excarcelación de los funcionarios Héctor Robaín, Erasmo Bolívar, Luis Molina Cerrada, quienes se encontraban privados de libertad desde hace más de 2 décadas en relación con los sucesos del 11 de abril 2002. A través de un comunicado oficial, la organización de la Plataforma Unitaria defendió la inocencia de los uniformados y denunció que el prolongado encarcelamiento al que fueron sometidos constituyó un quiebre del Estado de Derecho. Mundo UR tiene que el jefe de operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja para Venezuela, Luigi Frattini, aseguró que persisten con las actividades de asistencia médica y asesoría en salud mental a los presos por razones políticas del país, incluso aquellos que han sido ya excarcelados. Y mire, el diario nos tiene que familiares de detenidos y periodistas también denunciaron este miércoles que 3 funcionarios de la Defensoría del Pueblo no pudieron ingresar al centro penitenciario Rodeo 1, ubicado en Guatire, en Miranda. De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, las autoridades del penal habrían impedido el acceso de la comisión durante una visita realizada en medio de denuncias sobre condiciones de reclusión y muertes bajo custodia en cárceles venezolanas. Según la periodista Mayorín Méndez, familiares aseguraron que el director del penal, Alexander Martínez, recientemente ascendido a coronel, presuntamente se negó a recibir a los funcionarios. Pues será tema probablemente para preguntarle a nuestra invitada de las 7 de la mañana, la diputada Nora Bracho, quien es vicepresidenta de la Comisión Especial del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. 624. Confirmado nos tiene que familiares de detenidos por motivos políticos y defensores de derechos humanos en Venezuela marcharon este miércoles de manera silenciosa hasta el Ministerio para el Servicio Penitenciario, justamente en Caracas, y así exigir justicia por muertes de detenidos ocurridas bajo custodia del Estado, así como la renuncia del titular de ese despacho, Julio García Serpa. Estamos denunciando lo que sigue pasando en Venezuela, pero a su vez vamos a ir al Ministerio de Asuntos Penitenciarios para pedir la destitución del ministro. Esto lo dijo Andreina Baduel, miembro de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, minutos antes de comenzar la marcha. Pero más allá, el Observatorio Venezolano de Prisiones exigió este miércoles también la renuncia del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Serpa, y denunció que su gestión se ha caracterizado por el maquillaje y la manipulación comunicacional. La organización documentó al menos 17 decesos en distintos penales del país en menos de un mes. En otro tema, vinculado, pero saliendo del tema estrictamente carcelario, el Comité de Postulaciones Judiciales escogerá al menos 20 cargos de magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. El reporte es de Derlis Marchán Pérez. El próximo viernes iniciará la convocatoria para que los interesados en ser magistrados consignen los documentos y cumplan con los requisitos que establece la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Entre las condiciones destaca la obligatoriedad de haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años y ser venezolano. Giuseppe Alessandrello, presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, 5:30 de la tarde. Tenemos 8 magistrados que se jubilaron y tomando en cuenta la reforma de la ley que eleva a 32 magistrados, hay 12 cargos más vacantes. Entonces, en los magistrados que van a concursar serían 20 magistrados. El Comité de Postulaciones Judiciales también escogerá al inspector de tribunales y al director de la Escuela de la Magistratura. Este miércoles, la instancia quedó formalmente instalada. La presidencia estará a cargo del diputado Giuseppe Alessandrello y la vicepresidencia quedó bajo la responsabilidad del diputado Pablo Pérez. La primera reunión se avanzó en lo relativo al baremo que servirá de base para analizar las postulaciones de los aspirantes a ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
El secretario de Organización del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que la oposición no tendría posibilidad de gobernar al país bajo la Constitución de 1999. Cabello planteó que cualquier eventual acceso de sectores opositores al poder implicaría, a su juicio, una ruptura con el marco constitucional vigente, al que considera incompatible con sus propuestas políticas. Citan acá, han confirmado, ellos no podrían gobernar este país con esta Constitución. Ellos necesitan derogar esta Constitución, eliminarla. Aquí su sonido. Ellos no podrían gobernar este país con esta Constitución. Ellos necesitan derogar esta Constitución, eliminarla. Por eso el 11 de abril dijeron que queda sin efecto la Constitución del 99, volver a la Constitución del 61. Por eso, cuando la Asamblea del 2015 se instaló, generaron un estatuto de la transición y tiraron la Constitución a un lado. Jamás podría ellos gobernar este país con esta Constitución. No podrían. Y tengan por seguro que eso no va a ocurrir. Pero tengan por seguro que de alguno de ellos llegar a gobernar este país dentro de 300 años, lo primero que va a hacer ellos va a ser por delante de esta Constitución, porque no les sirve. Y en confirmado leemos que el dirigente nacional de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, afirmó que el regreso de María Corina Machado al país marcará el inicio de la cuenta regresiva, así la califica, hacia unas elecciones presidenciales. Hasta aquí los titulares nacionales que tienen que ver con política, con derechos humanos. Volveremos luego de la pausa con el tema económico, quise decir. Por cierto, en el programa el día de hoy también tendremos en la próxima parte al consultor político Aldo de Santis. Vamos a hablar del caso de Rodríguez Zapatero, imputado por el caso Plus Ultra, sus implicaciones en España, en el continente europeo, pero ¿por qué no también en Venezuela? A las 7 de la mañana, Nora Bracho estará con nosotros, diputada a la Asamblea Nacional por un Nuevo Tiempo. Inmediatamente después a la economista Gisela Rojas. Vamos a hablar de cómo identificar rubros que podrían eventualmente crecer en la economía venezolana y de las sugerencias que puedan estar recibiendo inversionistas dentro y fuera del país. A las 8 de la mañana tendremos nuestra sección de salud. Vamos a hablar de Helicobacter pylori y la posibilidad de disminuir el riesgo de cáncer erradicando esta bacteria. Y luego varios reportes con nuestros compañeros a propósito del tema eléctrico en el país. Zulia, Carabobo, Mérida, seguramente Sucre también. 6:29 minutos de la mañana. En publicidad les quiero hablar de Conexus. El futuro no se espera, se construye. En Conexus llevan casi 4 décadas siendo el motor tecnológico de la banca venezolana. No solo conectan redes, diseñan arquitecturas financieras de alta velocidad. Como creadores del pago móvil interbancario, su red procesa soluciones de vanguardia con máxima seguridad y eficiencia. Conexus, ingeniería humana aplicada a la banca electrónica. Conexus impulsa la innovación que mueve al país. Casi 4 décadas de excelencia, tradición en cada gestión. Conexus, red de redes. Y hablemos de Pinturas Montana, porque el mundo cambia, las ideas evolucionan. Pinturas Montana tiene nueva imagen. Pinturas Montana es sinónimo de calidad, confianza, compromiso. Por eso es la pintura que eligen todos los venezolanos. Hoy evolucionan para acompañar a nuevas generaciones y pintar el futuro de los tiempos que corren con el cubrimiento y la durabilidad que los ha definido siempre. Descubre la nueva imagen de Pinturas Montana y disfruta la mejor calidad en cada galón. Nueva imagen, la calidad de siempre. Pinturas Montana, tecnología del color. Y hablemos de Grupo Leti. Un mal movimiento, una molestia por ejercicio no tienen por qué arruinar tu día. Diclason Gel ofrece el alivio inmediato que tus músculos necesitan, actuando directamente en el foco del dolor sin manchar tu ropa, con un aroma discreto. Así que tenlo siempre a mano para que nada detenga tu ritmo. Diclason Gel de Grupo Leti. Nuestro compromiso es mayor por ti. Cierro hablándoles de Osole. Estoy seguro de que preparar el almuerzo quita tiempo, mucho tiempo a veces, pero aquí hay una buena noticia. Osole tiene la línea más grande de salsas para pastas, pero para el pollo, para la carne, para lo que sea. Prepara hoy una deliciosa carne molida, por ejemplo, con la salsa napolitana de Osole. Trozos de los más frescos tomates, que haces, sellas la carne, agregas la salsa napolitana de Osole y tienes un almuerzo rico, rápido, en minutos, con Osole. Prepara el almuerzo de hoy con Osole para lo que sea. Osole, los sabores de la vida. Otra marca, Isola Foods. Y mire, luego de leer los titulares sobre todo lo que tiene que ver con la situación de los presos políticos y sus familias, Rick Astley, este tema que lleva por título Cry for Help, que podría ser traducido como grito de ayuda o pedido de auxilio, como prefiera. Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia, Guarenas Guatire, Maturín, San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz,
Maracaibo. Maracay. Sonidos en primera fila. El ritmo de cada época. The daring spirit of the American people. En una sola señal. Of a new generation. En todo el país. Hacer un pago móvil es enviar dinero al instante y hoy es más sencillo con QR y NFC S7B. Más ágil, más rápido, más Switch 7B. La red que evoluciona el pago móvil en Venezuela. Nuestra historia nos respalda. Nuestros productos nos impulsan. Switch 7B, la red interbancaria del país. Copa Airlines conecta a Venezuela con más de 15 destinos en Estados Unidos. Vuela a todo el continente desde Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto y Barcelona a través del Hub de las Américas en Panamá. Reserva en copa.com, call center o tu agencia de viajes. Copa Airlines, miembro de Star Alliance. Conectados, todo es posible. Toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata. Fresa, vainilla, chocolate y limón. Es súper crujiente, una explosión de sabor. Renata es sinónimo de diversión. La wafer es crunch, crunch. La wafer es de Renata. La wafer es crunch, crunch. La wafer es de Renata. Otra marca, Isola Foods.
Yankees Boston empatados en el cierre del noveno, bases llenas, el lanzamiento y... Yankees Boston en el noveno, el lanzamiento y... ¿Pensaste que se te había ido el internet? Contrata Simple Fibra y no te pierdas el momento. Adquiere tu plan de 400 megas a $30 con instalación gratis. Simple Fibra Internet en tiempo real. Éxitos. Sin fronteras. May I have your attention, please? Señal en vivo. The show starts. Son ahora las 6:37 de la mañana. Permítame en publicidad y antes de retomar los titulares, hablarles de los camiones Fotón, por ejemplo. Miren, en Fotón te ofrecen más que un vehículo, es un respaldo integral. Brindan capacitación y formación continua a sus técnicos, asesores de servicio, ventas, mediante el Centro de Entrenamiento Automotriz Fotón, un espacio de entrenamiento garantizando el mejor servicio postventa con el aval mundial de la casa matriz. Todos los modelos desde pick-ups y camiones ligeros hasta camiones de carga pesada y vans incluyen una garantía que protege tu inversión. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Síguelos en redes como @FotónVZLA o visita su web fotonvzla.com. Y hablemos también de KFC. Ahora en KFC, si no te resistes, lo terminarás dipeando. Es que con los nuevos buckets de salsas no vas a poder evitar caer en la tentación de estar con dos salsas. Prueba la nueva salsa secreta o la favorita del coronel o disfruta de su salsa búfalo, que es cremosa, deliciosa. Ve a cualquiera de las tiendas y descubre la nueva forma de comer en KFC. Recuerda que si está buena la salsa, lo terminarás dipeando. Disponible en todos los canales de venta en el país. KFC, auténticamente crispy y siempre original. Cierro hablándoles de Zoom, porque en el mes de las madres, que es este que corre, el amor siempre encuentra cómo llegar para decirle a esa persona tan especial, te quiero mucho, mamá. Con Casa de Cambio Zoom y Western Union, tu remesa repleta de cariño llega de la manera más fácil, rápida, segura, sin importar dónde estés, gracias a ese alcance global. Simplemente para enviar y recibir dinero, nadie lo hace mejor que Zoom. Visita zoom.red/remesas. Lecturas informativas con Román Losinski. Tenemos en materia económica, por ejemplo, que el Banco de Venezuela llegó a un acuerdo de corresponsalía con fintech estadounidense, con la fintech Erebor Bank, lo que permitirá a empresas venezolanas en los próximos días realizar operaciones cambiarias de transferencias, pagos y otras transacciones con el mercado estadounidense, según pudo conocer Banca y Negocios. De acuerdo con la información, el Banco de Venezuela ya estaría en proceso de establecer acuerdos de corresponsalía con otras entidades financieras internacionales que estarían concretándose próximamente. Y Bloomberg nos tiene que autoridades de Venezuela están buscando la manera de iniciar la reestructuración de la deuda, esa de la que hablamos ayer con Jesús Palacio. Esto con la intención de reactivar su economía, que estuvo inestable durante muchos años. Según publicó Bloomberg, esta sería una de las mayores reestructuraciones de deuda en la historia financiera moderna y de tener éxito podría abrir el país, a Venezuela, acceso a mercados internacionales y a nuevas inversiones. Es importante puntualizar que especialistas estiman que la deuda de Venezuela entre bonos, préstamos y otros créditos en mora se ubican alrededor de $170,000 millones. Y en Finanzas Digital, vemos que el economista Vladimir Labrador advirtió que los llamados fondos buitre podrían estar posicionándose para aprovechar el proceso de renegociación de la deuda externa que adelanta Venezuela. Señaló que estos actores buscan obtener beneficios mediante estrategias especulativas, pero no como inversiones a largo plazo. Y el Producto Interno Bruto aumentó 2,51% en el primer trimestre de 2026, impulsado básicamente por el crecimiento de la actividad no petrolera, que registró un aumento de 3,11%, mientras el producto generado por hidrocarburos cayó 2,12%. Esto lo tiene Banca y Negocios. Autoridades del Banco Central de Venezuela habían adelantado ese resultado, al resaltar que la actividad petrolera, se vio afectada por el exceso de inventarios acumulados debido al bloqueo sobre las exportaciones de crudo que estuvo vigente hasta los primeros días de enero pasado. El PIB de Venezuela acumula 20 trimestres consecutivos de crecimiento. Sin embargo, la expansión registrada en el primer cuarto de 2026 es la más baja desde el segundo trimestre de 2021, cuando el producto aumentó apenas 0,3%. Y en Finanzas Digital vemos que el consumo en Venezuela aumentó 13% en unidades en abril 2026 frente al mismo mes del año anterior,
pese a un incremento de precios de 29%, según datos de Atenas Grupo Consultor. El director de la firma, Alexander Cabrera, señaló que este comportamiento es atípico en América Latina, donde un alza de precios de esa magnitud suele traducirse en una caída de los volúmenes. Cabrera explicó que el mercado venezolano se estructura hoy en 3 grupos diferenciados. 7% de los hogares cuenta con ingresos superiores a $1.500 mensuales, lo que les permite consumir sin sensibilidad al precio y demandar innovación y variedad en productos premium. Me encantaría leer los otros 2 grupos de los que habla Cabrera. Vamos a buscarlos y los compartimos en un instante. En materia de servicios públicos, encontramos en el diario que el presidente de Concecomercio, José Gregorio Rodríguez, advirtió el miércoles 20 de mayo que la implementación de racionamientos eléctricos sin horarios definidos está generando problemas logísticos y podría comprometer la conservación de alimentos perecederos en distintos comercios del país. Rodríguez explicó que las interrupciones del servicio afectan especialmente a pequeños negocios que no cuentan con la misma capacidad de respuesta que las grandes cadenas comerciales. Una de las razones por la que hacia el final del programa tendremos a 3 o 4 de nuestros compañeros corresponsales al interior del país. educación, El diario nos tiene que el Ministerio de Educación Universitaria habilitó un censo para las personas que aún no reciben bono de responsabilidad académica. Con este proceso se espera gestionar casos de retrasos impagos. El personal universitario puede tener acceso al formulario a través de un enlace dispuesto en canales oficiales del Ministerio. Allí podrá realizar una solicitud individual para el pago de bono correspondiente de acuerdo con el escalafón y los méritos académicos. Y en confirmado leemos que la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela exigió al Ministerio de Educación Universitaria claridad sobre el pago del nuevo bono denominado Bono de Responsabilidad Profesional. Es el que hemos hecho referencia y que fue anunciado por Delcy Rodríguez. Mediante un comunicado, la Asociación de Profesores indicó que el Ministerio de Educación Universitaria debe enviar a las universidades información oficial sobre la recurrencia del pago del bono de responsabilidad, así como montos de tipo personal, escalafón, grado y dedicación. Y en Mundo UR leemos que representantes del sector universitario en Falcón piden la eliminación del instructivo ONAPRE. De nuevo, el reporte de Douglas Durán. El representante de la Comisión Intergremial de los Trabajadores, Jorge Lugo, también pidió un salario y beneficios laborales acorde a lo estipulado en la ley. Jorge Lugo, representante de la Comisión Intergremial de los Trabajadores de Falcón. Que hemos venido denunciando y exigiendo en los últimos años, y es con respecto a la aplicación del artículo 91, a la derogación del memorándum 2792, a la anulación del instructivo ONAPRE. Aseguró que mantendrán activas las solicitudes del gremio hasta que sean atendidas. Volviendo a la nota de Finanzas Digital, que tiene como fuente este estudio de Atenas Grupo Consultor, repito, 7% de los hogares contaría en Venezuela con ingresos superiores a $1.500 mensuales, 29% dispone de ingresos cercanos a $800, conformando un consumidor que compara precios, evalúa rendimientos, ajusta sus decisiones de compra, pero mantiene capacidad para sostener su consumo dentro de su rango de productos, y 64%, el restante, 64%, que es la mayoría, prioriza exclusivamente precio y se ha desplazado hacia formatos pequeños, compras fraccionadas y reposición diaria. sucesos, Más de 180 horas desaparecidos en alta mar. Tienen 3 pescadores de La Guaira, quienes zarparon desde Los Roques el pasado jueves en horas de la noche. El reporte es de Orle Francamaya. Alejandro Ortiz, Jairo Mangua y Carlos Alberto Velázquez zarparon de la embarcación Juan Junior 1 junto a 2 tripulantes más, y a 35 millas del zarpe la lancha habría tenido fallas por las condiciones climáticas. William Narváez y Kevin Lugo fueron rescatados en las costas del estado Falcón. Sin embargo, aún 3 están a la deriva. Familias y amigos piden a las autoridades intensificar la búsqueda por aire para dar con su paradero. Carlos Velázquez, familiar, miércoles 10 de la mañana. Para mí, para las cuestiones que se cuentan, que le pedimos a Dios que estén vivos. Pero la situación, como si yo tuve 2 días buscándolo, imagínate como ellos que tienen 7 días a la deriva, deshidratados, el sol. Bueno, aquí esperando respuesta, pues, supuestamente hoy formó una información que de noche visualizaron algo por las costas entre Aruba y San Juan de los Cayos. Estamos esperando esa información, un buque que iba navegando hacia esa zona. Los familiares siguen aferrados a su fe de hallarlos sanos y salvos, por lo que piden también a otros pescadores sumarse a las labores de búsqueda. Y poliportuguesa captura en Guanare a una pareja solicitada por desaparición de mujer en Colombia. Escuchamos a Manuel Alvarado. Funcionarios del Servicio de Investigación Penal del Cuerpo de Policía del Estado portuguesa lograron la detención de Edinson Torres Sarmiento, de 40 años, y María Delgado Hernández, de 30 años, quienes son pareja y eran buscados
por las autoridades de la región, acusados por una serie de delitos cometidos en Colombia que incluyen la desaparición forzada de personas, secuestro simple y omisión de socorro. El arresto se llevó a cabo en la parroquia Quebrada de la Virgen del municipio de Guanare, en el momento en que la pareja retornaba junto a su familia al territorio nacional procedentes de Colombia. Tras la captura, las autoridades venezolanas establecieron comunicación con los cuerpos de seguridad del país vecino, quienes confirmaron plenamente la identidad de los detenidos, los cuales presentan alerta azul de Interpol. El caso y el estatus legal de los detenidos ya han sido formalmente notificados a la Fiscalía Primera del Ministerio Público en la entidad llanera para el inicio de los procedimientos judiciales correspondientes. Estamos hablando de una pareja capturada en Guanare, pero el tema es que capturan también en Aragua a un tercer venezolano solicitado por Interpol por esa presunta implicación. En este caso, el mismo caso, el de Yulitza Tolosa en Bogotá. El ciudadano fue puesto a la orden de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público en la región. En este caso, un reporte de Carmen Elisa Pecorelli. Funcionarios adscritos a la Dirección de Investigaciones de la Policía Internacional Interpol lograron la detención del ciudadano venezolano de 34 años de edad, identificado como el médico que había practicado una intervención quirúrgica en el marco del caso de Yulitza Tolosa, ocurrido en Bogotá, Colombia. El procedimiento se llevó a cabo este martes en las instalaciones de la finca Agua Clara, ubicada en el sector Pedregal de la parroquia Augusto Mijares, municipio Ezequiel Zamora del estado Aragua. Sobre el aprehendido pesaba una notificación azul vigente emitida por la Secretaría General de Interpol. La captura se efectuó en respuesta a una solicitud de la Oficina Central Nacional OCN de Bogotá por su presunta implicación en los delitos de secuestro o detención ilegal, agresión o malos tratos, desaparición forzada y omisión de socorro. Con esta aprehensión ya son 3 los ciudadanos venezolanos capturados en relación con este caso, siendo el detenido el médico que practicó la operación de la víctima. Planeta de Naciones Internacionales. Tendríamos que hablar de las elecciones en Colombia, tendríamos que hablar de la situación en Cuba, luego de lo dicho ayer por el gobierno de los Estados Unidos. Pero vamos a comenzar por esto. El jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha reivindicado la figura del expresidente Zapatero ante la imputación por presuntos delitos de corrupción cometidos en el denominado caso Plus Ultra. Desde Madrid tenemos un primer reporte con Luis Martínez. En la sesión de control de este miércoles, el presidente Pedro Sánchez compareció en el Congreso de los Diputados, donde el tema principal fue la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a lo que el mandatario señaló. Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Por otra parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha pronunciado sobre la decisión del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, de imputar a José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado caso Plus Ultra. El auto pinta feo, desde luego es la conclusión a la que hemos llegado después de leerlo, y a mí me parece que al gobierno se le está poniendo muy cuesta arriba, porque lo que es evidente, y quizás es lo más grave de todo, es que de confirmarse toda esa información que hay en ese auto, es evidente que esto no se puede hacer sin el Gobierno de España, que al final esa decisión se toma desde el Consejo de Ministros y está completamente atado el futuro de Zapatero al futuro del Gobierno de España y del presidente del Gobierno. Durante esta sesión en el Congreso de los Diputados, Sánchez apenas estuvo 20 minutos y respondió al dirigente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a Santiago Abascal de Vox y a Gabriel Rufián de Esquerra Republicana, para luego abandonar el Congreso, algo que la oposición ha visto de muy mal gusto. Núñez Feijóo, líder del PP, ha abierto este miércoles la puerta a una posible moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez después de esta imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, aunque ha reclamado a socios que muevan ficha porque depende de ellos que salga adelante. El presidente del Partido Popular pidió la dimisión del presidente Pedro Sánchez, ya que, según dijo, el expresidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, no habría podido delinquir sin su Consejo de Ministros. Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. En respuesta, el presidente del gobierno español, Sánchez, descartó un adelanto electoral, asegura que habrá elecciones, pero en 2027.
Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Elecciones en 2027. Habrá elecciones en 2027 y si los españoles quieren, aquí seguiremos 8 años o 4 años más para seguir haciendo avanzar a España. Vaya. A todas estas, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, pidió este miércoles respeto a la figura del expresidente Zapatero tras la investigación contra él en la Audiencia Nacional. Mientras el partido Vox ha pedido a la audiencia, la misma Audiencia Nacional, que retire el pasaporte diplomático al expresidente, que le prohíba salir de España y que le obligue a comparecer periódicamente ante el juzgado que le investiga por el caso, este caso el Plus Ultra, al apreciar riesgo de fuga y la destrucción de pruebas además. Reuters tiene con portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, confirmó su colaboración en la investigación que condujo el martes a la imputación de Rodríguez Zapatero. La documentación enviada por la agencia Homeland Security Investigations de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional, especializada en delitos financieros y crimen transnacional, se incorporó, según consta, a la investigación de la Audiencia Nacional sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Bueno, con esto como contexto, tenemos varias aristas allí. Encontramos la situación de Rodríguez Zapatero junto a sus dos hijas, dentro del marco de este caso de la aerolínea. El procedimiento investiga supuestos delitos de cohecho, de tráfico de influencias, de blanqueo de capitales vinculados a estos fondos de auxilio. Tenemos a Aldo de Santis con nosotros, consultor político, magíster en comunicación política, profesor de comunicación política de la Universidad de Villanueva y de la ISEC Business School en Madrid. Aldo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un placer saludarte, Román, a ti y a tu audiencia. ¿Qué tal todo? Muy bien, agradecidos porque nos hayas atendido. Aldo, lo primero, ¿hay confianza en las instituciones españolas? ¿Se cree en la justicia en España? En su primera declaración, al menos, Zapatero parece creer en ella. Muchísimo, Román. Una de las cosas que las instituciones en las democracias consolidadas pasa es que tienen la confianza no solamente de la clase política, sino también de la sociedad. Hay una queja normal de los tiempos. Los tiempos de las instituciones son mucho más lentos de la expectativa, pero lo cierto es que esta imputación no sorprende a nadie. Había una expectativa desde hace muchos meses cuando comenzó el caso Plus Ultra, y lo que sorprende es el momento en que ocurre, que es después de unas elecciones muy importantes en España, que fueron las elecciones autonómicas de la comunidad andaluza, la tercera comunidad autónoma más importante de este país. Algunos piensan que la imputación llegó justo después porque políticamente pudo haberle hecho mucho daño al partido de gobierno si hubiese salido una semana antes. Claro. Entonces, se mezcla todo, la política nacional, el gobierno de Pedro Sánchez. Zapatero fue su principal colaborador en la campaña electoral, estuvo en la campaña absolutamente involucrado y por supuesto la oposición está utilizando esta imputación como un mecanismo de presión, diciendo que no podía haber hecho Zapatero todo lo que se le imputa sin el apoyo del Consejo de Ministros y de Pedro Sánchez. Y en ese sentido, punto importante, decir si Zapatero actuaba solo o como emisario de España. Correcto. Y una de las cosas que ha determinado el auto de instrucción del juez aquí en España, el auto de instrucción de acusación lo tiene el juez. La fiscalía aporta después, pero es diferente al sistema penal venezolano. Y el juez lo que le imputa es por temas muy delicados, no solamente corrupción, por blanqueo de capitales, ocultación de patrimonio. Hay una serie de acusaciones que son gigantescas y que sin duda no pareciera que pudiesen ocurrir sin que se diera cuenta alguien del gobierno al ser una persona tan ligada al gobierno actual de Pedro Sánchez. Entonces, fíjate, dependerá por supuesto del juicio, del resultado del juicio, de la decisión que se tome, pero hoy, a la fecha, la figura de Zapatero, tendrán que ser revisadas todas sus actuaciones, dependerá del fallo, insisto, pero su rol de mediador incluso es cuestionado el día de hoy. Muchísimo, al punto que él tenía pasaje de ida para Venezuela justamente el día 19, que fue el día que se dio la imputación, y evidentemente canceló inmediatamente su viaje, y parte del rol en el que iba era en una mediación, que puedo decirlo porque es un hecho conocido en la clase política venezolana, sobre el tema de las tarjetas electorales de los partidos políticos de la Alternativa Democrática Venezolana en una negociación con el gobierno de Delcy Rodríguez. Y ese era su rol, e iba en esa figura. Ahora esa posición está muy comprometida, está tan comprometida la figura de Zapatero que me atrevo a decir que al propio gobierno de Venezuela en este momento no le conviene mucho que Zapatero sea interlocutor
ante todo lo que está ocurriendo. Y como consecuencia de saldo de Santis, quien nos acompaña como consecuencia, ya lo escuchamos en los sonidos y en los titulares, un gobierno de Sánchez que le brinda respaldo, que piden respeto, pero ¿cómo queda el gobierno de Sánchez y la izquierda en general mientras la derecha se frota las manos y empuja un cambio de gobierno? ¿Qué consecuencias políticas puede tener en España? Mira, está tan difícil la situación que varios socios del gobierno de Sánchez, como el partido Podemos, que lo podemos acusar de cualquier cosa, menos de ser de derecha, ha dicho el auto es demasiado serio como para que ignoremos esto y le exigimos explicaciones al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Ese es su aliado de gobierno, están en la bancada de gobierno y le ha pedido explicaciones a sus socios. Ese es el nivel de respeto que se tiene por las instituciones judiciales en España. Aldo, la justicia española tendrá sus mecanismos para rastrear los fondos, para hacer el seguimiento financiero, en fin. Llegará a un punto que necesite, me imagino, colaboración internacional. Ya se conoce la que ha brindado Estados Unidos. El peso que podría tener la Unión Europea, la injerencia incluso de la Unión en rescate de empresas. A ver, ¿qué otros actores hay acá? Aquí juegan varios actores. Primero juegan los países y las instituciones involucradas, porque esto fue un rescate de una aerolínea y esto no es solamente con un capital español, sino que también había capital que venía de cuentas procedentes de Estados Unidos y por eso la ayuda, y también con temas de socios que son venezolanos. Por eso aquí el tema de Venezuela es muy clave, porque socios de Plus Ultra son venezolanos. Ahí también habrá que haber una solicitud de intercambio de información de la justicia y al gobierno de Pedro Sánchez no le quedará más remedio que ejecutar esa solicitud que hagan los tribunales, tanto con los Estados Unidos, con Venezuela, como con otros actores involucrados. Aldo, antecedentes de investigaciones similares a ex jefes de gobierno, ¿hasta qué punto estará protegido Zapatero por la propia legislación? A ver. Fíjate, esto es súper interesante lo que acabas de preguntar. Ya hay investigaciones abiertas, pero nunca en calidad de imputado. A José María Aznar se le investigó muchísimas veces por muchos casos. Mariano Rajoy, el expresidente inmediato antes de Sánchez, ha sido investigado por un caso conocido como las tarjetas Black, que son tarjetas de crédito utilizadas sin nombre, en unas dimensiones económicas muy distintas a lo que se le imputa a Zapatero. Pero nunca había un auto de acusación, es decir, ya no está en calidad de testigo o en calidad de persona de interés, que es lo que se utiliza comúnmente en el término penal, sino que aquí ya está imputado y va a ser enjuiciado en calidad de imputado. Esta es la primera vez que un jefe de gobierno de España, después de la transición española, ha sido imputado por un tribunal. Y esto es un caso que sale en los medios de comunicación de todo el espectro político. Esto no es que los medios de derecha hablan de Zapatero, es que los medios de derecha, de izquierda, de extrema derecha, de extrema izquierda, de centro, es el titular en todos lados. No existe un programa de televisión, un programa de radio o una prensa que no abra con la noticia de la imputación, la primera imputación a un expresidente de gobierno de España. Aldo, habrá que esperar, por supuesto, el juicio y la decisión, pero, a ver, más allá de eso, más allá de este caso muy puntual, la corrupción, caramba, es un fenómeno internacional. En algunos países más que en otros, en algunos se investiga más o menos, en algunos se condena más o menos, pero la verdad es un mal global y lamentablemente a todo nivel. No sé, una reflexión tuya en ese sentido, me gustaría escucharla. Bueno, una de las cosas que siempre se ha hablado es el tema de la diferencia, el que existe entre lo que gana la población civil y lo que ganan los políticos y cómo tienen prebendas y beneficios. Y lo cierto es que lo que te dicen los países que han logrado, entre comillas, salvar estas distancias, son países como los nórdicos, Noruega, Finlandia, Suecia, donde un político gana excesivamente más que una persona civil porque su responsabilidad del manejo del heraldo público, de las cuentas públicas, la toma de decisiones y la influencia que tiene en la vida de los otros es gigantesca. Por ende, su responsabilidad es gigantesca y por ende su remuneración tiene que ser gigantesca. España es uno de los países donde los políticos tienen los salarios mucho más parecidos a los ciudadanos. No estoy diciendo que esto sea excusa, sino que siempre ha sido un debate de esto. En los países nórdicos lo han resuelto distinto. ¿Eso significa que está bien lo que han hecho? Por supuesto que no. Si Zapatero así se determina como en efecto es responsable y culpable de lo que ha pasado, caerá todo el peso de la ley. Pero sí que es cierto que tanto por su edad como por su condición de expresidente, que por ende conoce secretos de Estado, que por ende está al tanto de ciertas informaciones, no pisará una cárcel, sino que lo que más probable es que tenga una conmutación por arresto domiciliario por el tiempo que sea la pena, como digo, en el caso de que sean comprobados los delitos que se le imputan. Claro. Aldo, agradecido por tu tiempo esta mañana, muy gentil. Encantado. Feliz día.
Feliz día. Aldo de Santis, qué bueno contar con él siempre que ocurren cosas como estas o análisis como el que ocupa. Consultor político, Aldo, magíster en comunicación política, profesor de comunicación política de la Universidad de Villanueva y de la ISIC Business School en Madrid. Son ahora las 7:01, cierro la pauta publicitaria de esta hora hablándoles de Alimentos Mari. Y en cada comida hay algo que no puede faltar, calidad y ese sabor que nos une. Por eso en tu mesa está Mari, con lo mejor en arroz, granos, harina de maíz, harina de trigo. Mari te ofrece la mejor solución para acompañarte en todas tus recetas, desde lo más sencillo hasta lo más especial. Siempre hay una opción Mari para ti, porque cuando eliges Mari, eliges variedad, eliges calidad y eliges el sabor de lo nuestro. Mari tiene más para dar. Y hay personas que no pueden tener acceso a un seguro de salud, adultos mayores, familias que no puedan costear una póliza tradicional. Eso no debería dejarlos sin opciones de estar protegidos y es por eso que nace Salud Directa, un producto creado por Mapfre pensado para quienes más lo necesitan, sin plazos de espera, sin límite de edad, con condiciones claras desde el inicio. Salud Directa es tu salud, sin condiciones, con el respaldo de Mapfre. Cierro hablándoles de Bancaribe. Si tienes una empresa, entonces Mastercard Debit Bancaribe es tu tarjeta, porque tiene todo lo que necesitas. Uso internacional, pago sin contacto seguro, hecha de plástico 100% reciclado y es la única Touch Card de Venezuela para que sea inclusiva. Conectamos a tu empresa, conectamos con la tarjeta más completa del mercado. Pídela ya. Bancaribe, conectados con tu vida. Vamos a la pausa. Lo hacemos con el hawaiano Jack Johnson, si ya tuviera ojos. Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia, Guarenas Guatire, Maturín, San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Sonidos en primera fila.